Saludos, sea usted bienvenido a este encuentro con la información correspondiente a la jornada de este martes 13 de agosto de 2019. De inmediato le invito a conocer los principales acontecimientos que generan noticia en esta jornada en la que los granmenses conmemoramos el aniversario 93 del natalicio de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Acompáñenme en los minutos que siguen. Comienzo informándoles que un homenaje infinito protagonizan los granmenses este 13 de agosto para celebrar el aniversario 93 del natalicio de nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En Medialuna recuerdan la visita del líder histórico a ese costero territorio. Mi colega Humberto Arzuaga nos ofrece más detalles a través del siguiente reporte. Veamos. Las vivencias de quienes tuvieron la posibilidad de conocer a Fidel fueron abordadas en voz de sus protagonistas. No hablaba para nada, nada más lo miraba así fijo, y entonces hay una compañera que trabajaba aquí, que es la tía de Marlene, hermana, Yaya, nosotros le decimos Yaya, que decía, ¡ay, comandante! ¡Ay, comandante! Y yo la hacía así, la tocaba, dice, el cuidado con esas emociones, dice ella, ¡ay, es que me parece mentira! ¡Ay, que no! Era un nerviosismo. Me recuerdo que el director de aquel tiempo era Carlos Lastre. Yo no sé si ustedes se recordarán de Lastre. Era un estomatólogo muy pequeño y nosotros nos reíamos porque era Fidel con aquel tamaño que tenía. Al lado andaba Vicente, que era el director de salud en aquellos tiempos. Era el hijo de un mártir de la revolución de Bayamo. Bueno, el testimonio fotográfico está allí ahora. También, como dice ella, éramos tan jóvenes. Compañera mía, todas estamos en activo allí, siempre hemos trabajado en el mismo sector y pertenecemos ahí al mismo sector de la salud. Cada uno narró sus experiencias en presente, porque de Fidel nunca se podrá hablar en pasado. Humberto. Gracias al periodista Humberto Arzuaga por acercarnos a este trabajo que recoge la vida y obra de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, precisamente en la tierra natal de Celia Sánchez Manduley. Nosotros seguimos ahora con otras informaciones. La empresa Ferrocarriles Oriente de Granma, una de las entidades que contribuye al cumplimiento de las medidas implementadas en el territorio para apoyar la transportación nacional y provincial de pasajeros. La empresa dispondrá de un nuevo coche para el tren Habana-Manzanillo-Bayamo que permite posibilitar el traslado de otras 70 personas y reforzar la transportación desde la capital provincial hasta la ciudad del Golfo. De igual forma, se benefician los pobladores de Río Cauto al disponer de 36 capacidades desde esa localidad hasta la ciudad Monumento Nacional. Desde la jornada de ayer se rehabilitó el coche motor Bayamo-Manzanillo, ahora con un nuevo horario de salida previsto para las 6 de la tarde, con el propósito de que inicie su recorrido desde la ciudad del Golfo, desde la madrugada hasta Río Cauto y luego hasta la ciudad Monumento Nacional. Y con este particular, amigos televidentes, llegamos al final de esta ronda informativa. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital www.cnctv.icrt.cu y a las 6:15 de la tarde en nuestro noticiario en directo, usted conocerá más de lo que acontece en materia informativa en nuestra provincia. Ahora le invito a que continúe con nuestra programación, hoy de manera especial, brindándole una revista dedicada a conocer la presencia de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la provincia de Granma a propósito de su cumpleaños 93 este 13 de agosto. Le espero mañana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sea usted bienvenido y bienvenida a esta revista especial acerca de la presencia de Fidel en territorio de la actual provincia de Granma, en esta edición de este martes 13 de agosto de 2019, recordación del aniversario 93 de natalicio del más grande cubano del siglo XX y parte del siglo XXI. Ocasión especial para homenajear, para recordar y también para resaltar la figura de nuestro invicto comandante en jefe, con un prestigioso panel que nos acompaña hoy a cargo del máster en ciencias Ludín Fonseca García, historiador de la ciudad de Bayamo. Nos acompaña igualmente Aldo Daniel Naranjo Tamayo, presidente de la Asociación o Unión de Historiadores de Cuba en la provincia, e igualmente Dilberto González García, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas que atiende la esfera ideológica, la UJC, que está liderando las actividades en homenaje al aniversario 93 del natalicio de nuestro máximo líder. Les indico entonces, bueno, bienvenidos a todos también a los invitados que tenemos en el estudio, entre ellos Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en nuestra provincia de Granma. Jóvenes que ingresaron a la Federación de Mujeres Cubanas en la jornada de hoy también forman parte de nuestros invitados, así como combatientes, jóvenes militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas acá en la provincia de Granma, presidentes de organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles del sistema de influencia de la Unión de Jóvenes Comunistas en nuestra provincia. Les invito entonces a disfrutar y vamos a recordar este momento especial de recordación donde el máximo líder de la Revolución Cubana ofreciera su último discurso aquí en la Plaza de la Patria de Bayamo, aquel glorioso 26 de julio del año 2006. Veamos. No es posible olvidar que por aquí, por esta provincia, en la de Majagua, comenzó nuestra primera guerra por la independencia en 1868. Y en Bayamo se escribieron páginas gloriosas, de las más gloriosas de la historia de nuestra patria. Allí se entonó ese himno que tanto nos enorgullece y nos emociona al escucharlo. Allí entregó su sangre en 2 ríos José Martí, apóstol de la independencia, cuyas ideas inspiraron a la generación del centenario y hoy inspiran e inspirarán cada vez más a todo nuestro pueblo. Así estamos recordando hoy a nuestro máximo líder Fidel Castro Ruz en este aniversario 93 de su natalicio, y tenemos que recordar que Fidel se consideró en varias ocasiones como un granmense más, pues estuvo 2 años en la Sierra Maestra como parte de esta última etapa de las luchas de liberación nacional, pero antes de esto está recogido en la historia que también Fidel pasó antes de la década de los 50 por territorio de la actual provincia de Granma, en aquel entonces provincia de Oriente, y quisiera entonces abundar acerca de este tema con el historiador de la ciudad de Bayamo, Ludín Bernardo Fonseca García, a quien le damos la palabra y la bienvenida y las buenas tardes. Buenas tardes a ti, Alain, y a todos los que en esta tarde nos están observando por la televisión. Ciertamente, cuando se habla de la presencia de Fidel en nuestra provincia de Granma, lo primero que nos viene a la mente es la guerra de liberación nacional. Fidel durante 2 años desarrolló una campaña épica en nuestra provincia y es lo primero que nos viene a la mente, pero con anterioridad el comandante en jefe estuvo en los territorios que hoy conforman la provincia de Granma, porque en aquellos momentos no existía la provincia de Granma, tenemos que dejarlo bien sentado. Claro. La provincia surge en el año 1976 y la primera visita en la década del 40. Fidel llega hasta Manzanillo, viene a buscar la campana de la de Majagua para actos patrióticos que iban a desarrollarse en La Habana. Alrededor de la visita de Fidel a Manzanillo, bueno, incluso hay hasta libros que se escribieron, incluso la foto simbólica de ese momento, Fidel al lado de la campana en un tren. Ahí vemos imágenes en pantalla. Es la cubierta de un libro. Es el primer elemento que nos viene de ese vínculo entre Fidel y la historia.
pero tenemos que referir que posteriormente estuvo también en otra parte de nuestra provincia, en las minas de Charco Redondo. Fidel estaba en el proceso de preparación de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel del Céspedes y visita las minas de Charco Redondo. Allí se reúne con los mineros, conoce las interioridades de la vida de los mineros, las enfermedades que padecían y demás. Y estas son las dos primeras referencias que hemos podido encontrar de la presencia de Fidel. Quizás Fidel estuvo en otros momentos, no podemos dejarlo de mencionar, quizás pudo haber estado en otros momentos, por ejemplo, quizás cuando iba de tránsito de La Habana desde Santiago de Cuba para La Habana, cuando fue a estudiar a La Habana, pero de esos momentos no existe una constancia. De estos otros dos sí. O sea que estamos hablando que quizás pudieron haber sido otros momentos y que es imposible dilucidar cuántas veces antes de 1956 estuvo el comandante en jefe en nuestra provincia. Pero sí, lo importante es destacar estos dos grandes momentos que están vinculados con las luchas políticas que ya comenzaba a desarrollar Fidel en la década del 40 y del 50, demostrándonos que era un joven de inquietudes, que no solamente tenemos que ver al Fidel que llega a nuestra provincia en el año 1956 como el hombre del pensamiento acabado, sino que es todo un proceso de maduración que se viene desarrollando desde mucho antes y que estos dos elementos nos vienen a confirmar que ciertamente ya en el año 1953, cuando se produce el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel del Céspedes, bueno, es el momento de la maduración, pero que con anterioridad existieron estos dos momentos que nos vienen a hablar de la existencia de un proceso. Qué bien. Ahora, después del 59, ya después del triunfo de la revolución, hay que destacar que se registran más de 70 visitas ya del comandante en jefe al territorio de la actual provincia de Granma, siempre reflexionando acerca de este sentido de pertenencia que le dejaron estos 2 años de lucha constante en la Sierra Maestra, estas montañas que acogieron a los rebeldes, aquellos barbudos que bajaron triunfantes, y quisiéramos entonces conocer cómo ha sido este tránsito, estas visitas que le aporta al territorio de Granma la presencia de Fidel y de esas reflexiones que siempre dejó para destacar la valía de este histórico pueblo. Ciertamente hemos podido localizar más de 73 visitas del comandante en jefe a nuestra provincia. Yo siempre digo con orgullo que quizás nuestra provincia sea una de las provincias que más Fidel recorrió en Cuba. Porque para darte un dato y a quienes nos están en sintonía, Fidel visitó todos los municipios de nuestra provincia. Todos los municipios. Y excepto en Cautocristo, en todos pronunció un discurso. En Cautocristo no tenemos constancia de que haya pronunciado un discurso, pero tenemos todas las vivencias de Fidel en Cautocristo durante el huracán Flora. Incluso hay un momento que Fidel casi llega a perder la vida en el proceso de salvar personas, de rescatar, y medios y demás. O sea que todos nuestros municipios pueden sentir el orgullo de que Fidel estuvo en ellos y que, excepto uno, pronunció un discurso. La mayor cantidad de visitas de Fidel al territorio de la provincia de Granma se produce en la década del 60. Muchas de ellas se conocen por simples referencias en la prensa periódica. Por ejemplo, el 24 de febrero del 59 Fidel visita Baire y de ahí se traslada a Jiguaní, vuelve a Jiguaní, después visita otros lugares. Pero era tan grande la movilidad que muchas veces usted dice, bueno, ¿y cómo era posible? Por ejemplo, está en la cooperativa o visita la finca para fundar la cooperativa José Martí. Va a Santiago de Cuba, después retorna, funda la cooperativa. Así que ese mismo día está en 2 ocasiones en Yara. Y así sucede. Bastante rápido en la zona. Exactamente, oriental. Era un movimiento. Yo recuerdo que cuando estaba preparando el libro que hice sobre el itinerario de Fidel, Fidel participa en la exhumación de las víctimas de una matanza que cometieron en Cauto El Paso los batistianos. Y cuando cotejábamos la información, los compañeros de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado me decían, es que él no puede haber estado allí porque a las 2 de la tarde estuvo en una reunión del Consejo de Ministros. Bueno, y tuve que hurgar mucho para demostrar que ciertamente él estaba allí. Incluso están las fotografías de Fidel cuando se desenterraron los restos óseos de esas personas. Pero fíjate tú la movilidad que existía en esos momentos. Entonces, muchas visitas pueden haber quedado desconocidas,
porque simplemente la prensa no lo reportó, no traía un equipo de reporteros con él. Pero ciertamente la década del 60 es la década en que se producen las mayores visitas de Fidel. Ya después viene otra etapa, la del 70 y la de los 80, que son visitas más institucionalizadas. Ya, bueno, la participación en actos, bueno, ya tienen otra connotación. Ya existía otra organización y ya estas son visitas mucho más conocidas. Y yo cuando hacía este libro, lo hacía porque en aquellos momentos era el primer secretario del partido de la provincia, Lázaro Espósito, y él me preguntaba, bueno, ¿y cuántas veces ha estado Lázaro? Y fue lo que dio pie a este libro, porque quedaba en la mente de las personas muy pocas referencias a las visitas de Fidel a la provincia, y es que la población de Granma actualmente, más del 60% de la población no había nacido en el momento que se produjeron las mayores cantidades. Entonces no estaba en el imaginario popular, solamente se recordaban las visitas del 26 de julio, pero en la década del 70 estuvo en importantes visitas a la provincia. En la década de los 80, bueno, la década de los 80 inicia con dos visitas muy importantes, que es la inauguración del hospital Celia Sánchez de Manzanillo y la creación de las milicias de tropas territoriales en Guisa, que Guisa se convirtió en un lugar de visitas recurrentes de Fidel por la batalla que se desarrolló. Exacto, después, de las decisivas. exactamente, después fundamentalmente de la batalla de Guisa, y bueno, visita a Guisa, allí pronuncia un discurso muy importante, porque bueno, todo el mundo sabe la trascendencia que tiene la batalla de Guisa para el pensamiento militar cubano. Es una batalla muy importante. Y después vendría la década del 90 y finalmente ya en la década del 2000, que en el 2006 tenemos la primera visita. Cuando nosotros hacíamos la indagación, primeramente nos asentamos en la información bibliográfica. Pero dijimos, bueno, vamos a buscar también el testimonio. ¿Qué nos queda de testimonio? Y podemos hacer, por ejemplo, hasta en Pozo Cuadrado, Fidel un día se apareció en el helicóptero, desmontó allí. Allí los vecinos de Pozo Cuadrado tienen señalizado el lugar donde Fidel desmontó del helicóptero, se reunió con ellos. Todos los testimonios que tienen los vecinos de ese lugar, de la visita de Fidel. O sea, que es casi imposible decir hoy. Nosotros hemos llegado a concretar 23 visitas, pero es muy difícil que usted pueda decir, exactas son tantas. Porque en la década de los 60 era muy difícil, él tenía una movilidad muy grande y muchas veces, como te decía, no existía un equipo de reporteros que estuviera con él, no para nada. Pero sí, yo creo que es lo más importante resaltar que durante estos más de 60 años de revolución, la provincia de Granma ha sido un elemento importante en el pensamiento de Fidel. En el año 1982, Fidel dijo una frase que es muy recurrente, que cómo podría escribirse la historia de Cuba sin la historia de Granma. Ciertamente es así. Y en varias ocasiones yo he dicho, he modificado la frase. He modificado la frase y he dicho que cómo podría escribirse la historia de Granma sin la historia de vida de Fidel. Es imposible. Pero también tendríamos que decir cómo sería. Es imposible escribir la historia de vida de Fidel sin la historia de Granma. Exacto. Porque son elementos complementarios. Tanto Granma para Fidel como Fidel para Granma. Entonces, en este aniversario del natalicio de nuestro invicto comandante en jefe, porque realmente fue un líder político invicto, creo que es un justo homenaje que los granmenses les rindamos homenaje y que lo mantengamos presente por siempre, porque Fidel, como tú decías, es la personalidad más importante del siglo XX cubano, pero es también quizás, y de eso no tengo la menor duda, que es la figura, la personalidad cubana más influyente en toda la historia de la nación cubana en el ámbito internacional. No hay una figura cubana que tenga la influencia de Fidel en el panorama político internacional. Eso es un mérito que tiene Fidel. Los cubanos nos debemos sentir orgullosos de haber tenido un hombre como Fidel que fue capaz de sacrificarse durante 60 años en pos de los hombres y las mujeres más pobres y más humildes y desposeídas de la humanidad. Exactamente. Muchísimas gracias, Ludín. Pues así nos sentimos los granmenses honrados, privilegiados por haber recibido tantas veces la presencia de nuestro comandante en jefe Fidel Castro acá en el territorio de la actual provincia de Granma. Y vamos a conocer qué están haciendo los jóvenes de este territorio a propósito de este aniversario 93 del natalicio con un reportaje que nos trae nuestra periodista Darelia Díaz Borrero. Veamos. Inquietos, entusiastas, alegres y profundos fidelistas son los jóvenes cubanos.
En días en los que toda la isla celebra el cumpleaños 93 del guerrillero del tiempo y crece la evocación de su legado, los bisoños aseguran que mantendrán viva la impronta de ese patriota excepcional. Mantener vivo el legado del comandante, no solo mantenerlo, sino defenderlo, creo que es una tarea que tienen todos los jóvenes, no solo granmeses, bayameses, sino cubanos. Creo que no hay joven revolucionario que no piense y no tenga como referente la historia, la memoria, pero además todo lo que hizo el comandante en jefe. Un abanico de cualidades se conjugaron en la personalidad de Fidel, las cuales constituyen pilares para los jóvenes de esta isla. Me gusta mucho la solidaridad de Fidel, por cómo se daba todo lo que tenía para que todo el mundo se sintiera muy bien, y como decía nuestro apóstol José Martí, daba con todos y para el bien de todos. La cualidad que más admiro de Fidel es su internacionalismo. ¿Por qué? Porque no pensó solo en Cuba, sino en todos los pueblos, todos los países del mundo. Porque pensó que todos los hombres tenían derecho a ser libres. La que más admiro fue su valentía, de cómo con 12 hombres después que salieron de Alegría de Pío, supo cómo realizar la guerra y luchar en la Sierra Maestra, y como dijeron, ganaron completamente la libertad de nuestro pueblo cubano. La humildad que el comandante siempre le estuvo caracterizando, creo que para mí, en lo personal, siempre me impactó y siempre me llenó también de alegría. Poder llegar a cada lugar, del país, poder llegar hacia los más necesitados. Así, eternos agradecidos con la obra de Fidel y enamorados de su legado, se declaran estos jóvenes, quienes afirman que aunque el comandante en jefe emprendiera su travesía hacia la inmortalidad, seguirá cabalgando eternamente la historia de este pueblo y conduciendo los destinos de la nación cubana. Darely Arias Borrero para este espacio. Sin dudas hay una presencia perenne en los jóvenes de Granma de la figura de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz, figura que resaltamos hoy en este aniversario 93 de su natalicio, un día de recordación pero también de júbilo por saber que lo tuvimos 90 años sobre esta tierra a la que tanto aportó sus ideas pero también su accionar. Los jóvenes presentes, y para conocer el plan que tienen nuestros jóvenes comunistas acá en la provincia de Granma con motivo de este aniversario 93, converso entonces ahora con Dilberto González, miembro del Buró Provincial del OJC, a propósito de cuáles son las actividades que tienen previstas, las que ya han realizado, las que se están realizando en la jornada de hoy, y si tienen previstas otras acciones para los próximos días. Sí, buenas tardes, Alain, a ti, a los televidentes que están visualizando la revista. Bueno, a partir también como motivación especial la celebración del 26 de julio, teniendo en cuenta la estrecha relación que tiene nuestro comandante en jefe con esa importante fecha histórica, los jóvenes granmenses nos hemos propuesto realizar una jornada de actividades en homenaje a la figura de nuestro comandante en jefe, que comenzó desde el día 10 de agosto con la realización del campamento de verano Vívelo 2019, con la participación de más de 300 jóvenes destacados de todos los sectores de la economía de la provincia y de la hermana provincia también de Guantánamo, que nos estuvieron acompañando, con muy buena aceptación por parte de los jóvenes y en todo momento ilustrando el papel y la importancia para la juventud granmense y de Cuba que hoy significa el legado histórico de nuestro comandante en jefe. Bueno, también como parte de las actividades hemos desarrollado, también propicio mencionar el día de ayer, el Día Internacional de la Juventud, que también fue parte del marco de las actividades en homenaje al comandante, en donde se desarrollaron bailables en todas las plazas de fiesta de nuestros municipios, esperando casualmente el cumpleaños 93 de nuestro comandante en jefe, simultáneas de ajedrez gigante en todos los territorios, festivales deportivos recreativos también, cuya sede central es el municipio de Manzanillo, pero además los jóvenes granmenses nos hemos propuesto en esta jornada de actividades visitar todos los sitios históricos que tienen relación con nuestro comandante en nuestra provincia, específicamente los más significativos, como por ejemplo la Comandancia de La Plata, el Memorial de las Coloradas, entre otros también que es de vital importancia y que guardan estrecha relación con la figura de nuestro comandante en jefe. Además de un diseño de actividades desde el punto de vista recreativo también a partir de la realización de las plazas jóvenes también como parte de nuestro 11º Congreso en cada uno de nuestros territorios, también vinculándonos a las actividades comunitarias, entrelazando no solamente actividades recreativas, también de corte social a partir de la estimulación de la construcción de obras sociales, fundamentalmente subsidios, y obras también que van a dar al contraste a la atención de una mejor recreación para nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y también obras de carácter productivo,
Casualmente el domingo 11 fueron los trabajos productivos en toda la provincia, donde lo más significativo en este sentido fue la vinculación con nuestros sederistas a partir también de aspirar como provincia a ser sede del acto nacional por el 59 aniversario de la creación de los comités de defensa de la revolución. Ahí matutinos especiales, bueno, que comenzó el día 12, el día de ayer en la pista de patinaje, es decir, la zona joven del municipio de Bayamo, que también se estuvieron desarrollando en todos los centros laborales de la provincia, protagonizada por la Unión de Jóvenes Comunistas y por su sistema de influencia que al contraste tuvo una buena aceptación y logramos vínculos del pueblo y de los jóvenes de manera general con el legado y con la figura de nuestro comandante en jefe. También se encuentran en este minuto más de 30 jóvenes destacados de la Asociación Hermanos Ahí de Cuba, pero al mismo tiempo con una gran representatividad de los jóvenes del movimiento de nuestra provincia en ascenso al Pico Turquino, un elemento importante no solamente por el natalicio de nuestro comandante en jefe, sino por la desaparición física de los hermanos Ahí también, como parte de las actividades que se han venido desarrollando por parte del movimiento en la provincia. Visita, revista histórica cultural por siempre Fidel también, eso lo hemos coordinado con los jóvenes clubes de computación de manera digital también, que ha tenido muy buena aceptación. Acampadas juveniles, somos continuidad también desde el día de ayer, esperando el natalicio 93 de nuestro comandante en jefe. Cantantas juveniles, somos el futuro. Actividades de la Brigada Artística 50 aniversario, estas están constituidas en los 13 municipios de la provincia, fundamentalmente en el plan turquino, interviniendo comunidades que han tenido relación con la visita específica de nuestro comandante jefe, que ha tenido también aceptación por parte de los comunitarios, pero al mismo tiempo por parte de nuestros niños, adolescentes y jóvenes en cada una de estas comunidades. Presentación de libros, lecturas, narrativas de cuentos infantiles también, presentación de espectáculos infantiles a partir de la coordinación directa con el Ministerio de Cultura en la provincia, en cine, en parques infantiles, en las principales plazas donde están diseñadas desde el gobierno y el partido también en la provincia para una mejor atención y estimulación de la recreación de nuestros jóvenes a partir de lo que nuestro comandante siempre soñó y siempre estuvo al tanto de la importancia que reviste la utilización del tiempo libre para nuestros jóvenes, además aprovechando la etapa del verano también, como ya que no se encuentran en la parte docente, sino que la gran mayoría de los jóvenes se encuentran en las propias comunidades donde residen como tal. El tema de las plazas jóvenes hoy estarán funcionando en todos los municipios de la provincia también en el día, con festivales deportivos recreativos, con cumpleaños colectivos también, reconociendo y enalteciendo la labor de nuestros jóvenes. Se estuvieron entregando también carneses a nuevos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas en los principales matutinos y en los propios desarrollos de los cumpleaños colectivos en cada uno de los territorios. También hemos tratado, como dije, de llegar a las principales actividades, no solamente centrar en las cabeceras de los territorios, sino que llegar a las comunidades, a los barrios más intrincados, a la zona de silencio, como nosotros la hemos venido trabajando y de manera general los jóvenes hoy sentimos un gran compromiso con mantener el legado de nuestro comandante en jefe a partir de la estimulación, el estudio y la visita de manera directa a los principales sitios históricos que tienen estrecha relación con la figura de Fidel en la provincia. Y sobre esa base nos encontramos trabajando y tiene que ser una prioridad del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas y de nuestro sistema de influencia, continuar y mantenerlo para la vida a partir de lo que significa nuestro comandante en jefe para la juventud cubana y para la juventud granmense en especial. Muchísimas gracias, Dilberto. Es el sentir de los jóvenes comunistas de Granma, hoy homenajeando a su máximo líder, esa estrella que tanto nos ha iluminado por tanto tiempo. Y también se estará realizando hoy en la Plaza de la Revolución de Bayamo, a partir de las 9 de la noche, como parte también de este accionar de los jóvenes del territorio, un concierto especial a cargo de Teniente Rey con Aris Rodríguez y el coro Ismaelillo, que estará dedicado justamente a la figura de nuestro eterno Fidel. Les propongo una pausa y después seguimos conversando más sobre la vida y obra y el paso por esta provincia de Granma de nuestro eterno comandante.
Y seguimos en esta revista especial dedicada a la presencia de Fidel Castro Ruz, nuestro invicto comandante en jefe por esta provincia de Granma, su paso por acá y todas las experiencias y los buenos momentos que nos dejó para este territorio que sigue su paso firme, esa guía segura hacia la victoria. Continuamos ahora y hay que destacar además que fue Fidel justamente quien le dio el nombre a esta provincia de Granma, por supuesto inspirado en ese yate que los trajo desde Tuxpan, México, hasta Playa Las Coloradas, por territorio de esta zona, costa sur de lo que es el actual Niquero. Y también hay que destacar que Fidel conocía de memoria todos los rincones de esta provincia de Granma, pero con énfasis especial en la Sierra Maestra, lugar que lo cobijó junto a su ejército rebelde durante 2 años. Ahora queremos conocer esa presencia que tuvo Fidel en la Sierra Maestra, el apoyo que recibió de campesinos del pueblo que estuvo allí ayudándolo a cobijarse, a guarecerse también a la mensajería con la cual se conectaban con el movimiento clandestino en las ciudades. Y para ello converso ahora con Aldo Daniel Naranjo Tamayo, quien es el presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia de Granma, para que nos dé elementos. Aldo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Estos nexos que se crearon, pienso que nexos eternos entre Fidel y los campesinos de la Sierra Maestra. Desde que se produce el desembarco del yate Granma, Fidel tenía una confianza inmensa, y no nos cansamos de repetirlo, en el pueblo oriental. Conocía de las tradiciones de lucha, del estoicismo y de la presencia de muchos mambises y descendientes de mambises en estas zonas de los municipios que conformaban en 1956 Niquero, Campechuela y Manzanillo, que fue el escenario primero de los primeros combates en la Sierra Maestra, y de ese contacto con el campesinado. Aquí debemos aclarar algo muy importante. La ayuda a Fidel no es solamente del campesinado. En la zona rural interactúa con muchos comerciantes. Desde el mismo momento del desembarco, se produce entre 3 centrales azucareros: Medialuna, Niquero y Capecrú en Pilón. Por tanto, hay una importante masa obrera y de obreros agrícolas en toda esta zona. Las figuras más conocidas: Crescencio Pérez, Celia Sánchez. Pero ya Ignacio Pérez, el hijo de Crescencio, no es un campesino, es un chofer que tira caña para los centrales de la zona. Igualmente en esta zona Fidel entra en contacto con estudiantes. O sea, la misma composición de los que llegaron en el yate Granma es la misma composición que va a encontrar en ese itinerario que lo va a llevar desde las costas de Niquero hasta el Alto del Turquino. Y lo importante de esta historia es que Fidel, hasta donde conocemos, nunca había estado en los escenarios de la Sierra Maestra. Y es a través de los guías, pueden ser campesinos, pueden ser comerciantes, pueden ser estudiantes, fue conociendo y convirtiendo nombres geográficos en nombres morales revolucionarios. Porque ya, por ejemplo, desembocadura del río La Plata, el primer combate, dejó de ser solamente un escenario geográfico, se convirtió en el escenario de la primera victoria de ese núcleo guerrillero que va a crear en poco tiempo el ejército rebelde. Por eso es coincidente todos estos elementos. Y después Fidel desarrolló una capacidad estratégica, no solamente para burlar las diferentes unidades del ejército batistiano que lo perseguían, sino para estar en constante interrelación con los habitantes de la Sierra Maestra. Y con mucho orgullo, Céspedes, Aguilera, en nuestras primeras guerras de independencia, pagaban todos los recursos que adquirían del campesinado. Y este es un rasgo también que Fidel mostró en los pinachos de la Sierra Maestra. Se reunió en masa en varios momentos con los habitantes de las montañas y les ratificaba una y otra vez que la revolución haría importantes cambios estructurales que ayudarían, como decía Ludín, a darle un nuevo bienestar a las masas humildes de este país. Ya desde la historia de Mayor Soledad, Fidel había señalado un grupo importante de medidas de la revolución triunfante. Pero en la Sierra Maestra, en la medida que fue ocupando y liberando territorio,
ya fue también creando un pequeño estado revolucionario. Y son páginas menos conocidas. Cómo creó un departamento de administración del territorio liberado bajo el mando del comandante Faustino Pérez, con 7 departamentos, desde atención al campesino hasta la atención de salud, de educación, de caminos. Para vislumbrar lo que sería después el empoderamiento del campesino. Él va mostrando, exacto, efectivamente, las potencialidades que tiene la revolución para el cambio social. Y este es un concepto, creo que muy importante para entender las transformaciones que están ocurriendo desde el ejército rebelde en la Sierra Maestra. Hoy podemos decir con orgullo que se intervinieron varias fincas. Y se repartieron al campesinado de la Sierra Maestra en medio de la lucha revolucionaria. Ahí está la Ley 1, la Ley 2 del Ejército Rebelde, estableciendo una reforma agraria. El preludio de lo que sería. El preludio. Después. Y bueno, para los granmenses, lo recordábamos hoy en la Plaza de la Revolución de Bayamo, cuánto orgullo aquel anuncio de Fidel desde las alturas de la Sierra Maestra, cuando ve los llanos de las Mercedes, el Caney, posiblemente, hasta acá, hasta Vega de Jibacoa, cuando dice, y cuando quedemos triunfantes de esta revolución, entonces vamos a construir una ciudad escolar en esos llanos para enseñar a leer y escribir a 20.000 campesinos. Y ahí está la ciudad. Y ahí está la ciudad, personalmente inaugurada por Fidel el 26 de julio de 1960. Esto, alrededor de la Sierra Maestra, falta mucho por escribirse de Fidel. Tenemos importantes libros, pero lamentablemente se centran en algunos aspectos de la vida guerrillera y no va a estos elementos de los cambios sociales, políticos, las contradicciones, incluso entre la propia dirigencia revolucionaria, contradicciones no antagónicas, sino para impulsar proyectos y llevar adelante estos profundos cambios que vienen a desconstruir la sociedad neocolonial. Porque lo que está ocurriendo en la Sierra Maestra no es la lucha solamente contra Batista, ya Fidel lo había dicho, es la lucha contra lo que significaba el 9 de marzo, ese sistema de dependencia neocolonial a los Estados Unidos. Y bueno, tenemos el reto también de seguir hurgando en el pensamiento político de Fidel en torno a la posición que va a asumir respecto a las intromisiones de los Estados Unidos en los asuntos internos de la Revolución Cubana. Solamente conocemos la famosa carta de Acelia cuando bombardean la zona de Minas del Frío, la lucha que emprenderé con los yanquis, después de esto será mi destino verdadero. Pero hay muchos más documentos, Alain, infinidad de documentos de Fidel que van proyectando ese estado revolucionario que después va a crecer al triunfo de la revolución y va a permitir que 2 años después de haber alcanzado la victoria ya haya cumplido el programa del Moncada. Así es. Y además aquel glorioso también 26 de julio del año 60, en que estuvo en el Caney de las Mercedes, también ya como parte de esa victoria que tuvo el ejército rebelde, y donde también tengo entendido, Aldo, que se entregaron propiedades ya de las tierras, sí, en ese acto glorioso que tanto aglutinó a campesinos acá en territorio granmense. Ya desde el 17 de mayo del 59 se están entregando títulos de propiedad. Exacto. Fidel está con el Consejo de Ministros en pleno, allá en la Comandancia de La Plata, que tiene 17 dependencias. Hay fotos históricas de Fidel entregando títulos de propiedad a más de 300 campesinos en este escenario de la Sierra Maestra. Y prácticamente todo el año 59, después de firmada la ley de reforma agraria, en todas estas visitas que Lunín describía por los territorios de Granma, está entregando títulos en varios lugares, pues se está reuniendo con las cooperativas de diferentes tipos que existen en el territorio, sobre todo las que se han creado en Manzanillo, en Niguero, que son pioneras en este tipo de agrupación de campesinos y de otros organismos sociales. Respecto a este elemento de la Sierra Maestra, debemos también enfatizar que contamos con un libro tremendo de Fidel, La contraofensiva estratégica, que lo recomiendo a los televidentes, releerlo de nuevo con los conocimientos que hoy tenemos de esa presencia de Fidel. Es un texto, el testimonio de Fidel sobre la ofensiva de verano de 1958. Y es un texto fundamental para entender las tantas batallas victoriosas de ese ejército rebelde en la Sierra Maestra, 6 batallas de envergadura. Acuerda que el puntillazo final se produce en las Mercedes el 6 de agosto del 58, por ahí mismo ya comienzan a salir columnas a invadir todo el territorio nacional, incluyendo Pinar del Río, donde marchaba Camilo Cienfuegos,
Pero el cambio de estrategia ya el 14 de octubre, Fidel lo manda a detener al norte de las villas y coordinar con el Che toda la labor que va a ocurrir en las 5 villas. Pues muy bien, muchísimas gracias, Aldo. Gracias. Sin dudas es muy vasto el recorrido de nuestro comandante en jefe por territorio granmense, tanto antes del triunfo revolucionario como después, y su impronta se respira todavía en cada uno de los rincones de esta histórica tierra. Vamos a hacer una pausa, les propongo un material y después seguimos en esta revista especial. Seguimos en la revista especial dedicada al paso de nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz en este día del aniversario 93 de su natalicio, y sigo conversando con nuestros panelistas prestigiosos todos. Gracias por acompañarnos acá en este momento de recordación, pero también de homenaje y de alegría para nuestro pueblo. Hemos hablado de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel siempre lo resalta, es continuidad, somos Cuba. Lo menciona en cada uno de sus discursos, refiriéndose a este legado que nos deja Fidel en su paso por la historia. Y también quisiéramos conocer de las estrategias que siguen los historiadores granmenses para mantener este legado vivo de Fidel en las nuevas generaciones. Para ello, converso nuevamente con Ludín Fonseca. Creo que el gran reto, como decía Aldo, es continuar hurgando en la historia. Muchas veces los historiadores vemos el periodo de la Revolución como un periodo muy cercano, que no es motivante porque muchos procesos están ocurriendo o muchos procesos no han tenido aún un desenlace. Pero muchas veces pasamos por alto que la República solamente duró 58 años. ¿Y cuántas investigaciones se han hecho de la República? Ya tenemos más años de revolución que los que tuvimos de la República, y muchas veces creo que eso es una gran debilidad que tienen los historiadores. Entonces estudiamos la República, estudiamos la colonia, y la revolución no la estudiamos porque, bueno, como estamos viviéndola, estamos cerca, bueno, ¿para qué vamos a estudiar eso? No, pero sí que ya tenemos suficiente material acumulado para trabajar el periodo de la revolución. Y la historia se hace día a día. Y la historia se hace día a día, usted la puede ver desde diferentes ángulos, desde la historia, la sociología, la prensa, disímiles fuentes. Bueno, es verdad que hay muchas fuentes de información que es difícil trabajar. Ahora dice, bueno, yo voy a trabajar la guerra en Angola. Bueno, eso es mucho más complejo, porque ahí se tratan temas que todavía tienen un nivel de seguridad para el país. Pero hay temas de la década del 60, de la década del 50, de la Guerra de Liberación Nacional, ¿y por qué no nos enfocamos en trabajar esos temas? Pienso que ese es uno de los grandes retos de los historiadores. Y creo que a nivel nacional los historiadores ya le estamos debiendo a Fidel una biografía. Un primer acercamiento biográfico al comandante en jefe. Porque se han escrito muchas cosas, pero aún no tenemos una biografía del comandante en jefe. Que nosotros, bueno, vamos a encontrar aquí lo esencial del pensamiento. Yo a veces con esto soy un poco cauteloso, porque recuerdo una propia frase de Fidel cuando él una vez dijo, bueno, es que yo tengo un cuarto inmenso lleno de fotografías, solamente de fotografías. Imagínense el archivo documental, son millones de documentos. Entonces, para poder procesar eso, solamente llevará años poder organizar toda esa información. Pero los elementos esenciales del pensamiento fidelista están. Él los decía, puede ser que queden algunas cosas que forman parte de la seguridad del país que no estén, pero lo esencial de su pensamiento está, y creo que los historiadores cubanos le debemos a Fidel una biografía. Un primer acercamiento, vamos a decir, un primer acercamiento biográfico, que nos permita comprender la dimensión de este hombre, que no solamente se nos quede en el Fidel niño, porque hemos estado trabajando mucho el Fidel niño, el Fidel joven, pero la otra parte no, le hemos trabajado poco. Entonces, bueno, hay que comenzar a trabajar el pensamiento de Fidel material. Bueno, sí, casi todos los discursos de Fidel se publicaban. Entonces, ¿por qué no podemos trabajar el pensamiento de Fidel? Creo que es el gran reto. Porque en la medida que nosotros investiguemos el pensamiento de Fidel, en la medida que investiguemos su biografía, también estamos contribuyendo a su divulgación y también estamos contribuyendo a las tergiversaciones que se puedan hacer sobre la vida y la obra del comandante en jefe Fidel Castro.
Ese es un gran reto que lo tenemos que asumir nosotros. Sería contraproducente que ahora viniera un inglés, bueno, vamos a escribir una biografía de Fidel. Bueno, entonces nosotros no vamos a escribir una biografía de Fidel. Tenemos que proponernos escribir una biografía de Fidel, porque el periodo de la revolución es muy rico. Aldo y yo tuvimos la oportunidad de escribir un libro de la historia de Bayamo, que abordamos esta etapa de la revolución. Es un libro que se hizo con bastante celeridad, pero nos dimos cuenta de algo. Fue un resumen, lo dividimos en 3 partes, como 30 páginas que ocupó cada parte. Y un día conversando, Aldo me decía, oye, tenemos que volver a retomar el periodo de la revolución porque hay una cantidad enorme que se quedó sin procesar. Imagínense la década de los 60, es enorme el volumen de información que hay. Que no debe quedar inédito, por supuesto. Y que no debe quedar inédito. Entonces, yo creo que el reto es de los historiadores no solamente que nos centremos en la colonia o en la república, ya la revolución necesita que le hagamos también interpretaciones, porque forma parte de la historia de nuestra nación, como lo llamó Sergio Aguirre, la nación soberana. Este es el periodo de la nación soberana. Bueno, tenemos que trabajar la nación soberana, porque somos nosotros los llamados a defender nuestra revolución y a defender el legado del comandante en jefe. Muchísimas gracias, Ludín. Quisiéramos escuchar también entonces el criterio de Aldo al respecto de este reto que tienen los historiadores, usted como parte de la Unión de Historiadores de Cuba. ¿Qué proyección existe quizá a nivel nacional y desde Granma con esta gran trayectoria que tiene en la vida de Fidel, tanto como decían, en la vida de Fidel en Granma y de Granma en la vida del comandante? Bueno, la Unión de Historiadores de Cuba a nivel de país hace años tiene varios proyectos para escribir en primer lugar la síntesis histórica de la provincia de Granma. Voy a anunciar que ya está escrita y que el periodo de la revolución de 1959 lo llevamos hasta el 2012. De modo que hay muchas visitas de Fidel, intervenciones importantes de Fidel en este texto, y hay un proyecto del Instituto de Historia de Cuba y de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado para publicar esas síntesis provinciales. Nos sentimos un poco dolidos porque se publicaron ya las de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Villa Clara, Isla de la Juventud, y sin embargo la de Granma todavía no ha salido a la luz, a pesar de que está entregada hace 4 años a el Instituto de Historia. Y la Unión de Historiadores asumió ahora el reto de revisar de nuevo todas esas historias, una por una, con los equipos que redactaron estas historias para poner en manos del pueblo esta tremenda historia que, como Fidel dijo en el caso de Granma, no podría escribirse, o como decía Ludín, no podía escribirse sin esa presencia de Fidel acá con nosotros. Igualmente retomamos las síntesis históricas municipales. Los 13 municipios de Granma ya tienen entregadas las historias o monografías municipales, también llevadas muchas de ellas hasta el año 2000, 2006, de acuerdo a la disponibilidad de fuentes, como mencionaba Ludín ahorita. Y el día 29 de este mes ya estamos haciendo una videoconferencia nacional para revisar eso a nivel de país. O sea que la Unión de Historiadores, que en el caso de Granma cuenta ya con 339 asociados, efectivamente está trabajando con intencionalidad, con inteligencia, con ideología, todo el proceso histórico de la provincia de Granma. Porque Fidel nos los dijo, escriban la historia de Granma para que el resto del país pueda entender muchos capítulos de esta historia nacional que si no se escribe no se puede entender. Exacto, la génesis está aquí. Y quiero concluir con otro anuncio muy importante. Ludín hablaba de las más de 70 visitas de Fidel a Granma. Hemos dicho que no nos podemos quedar en el plano solamente de las visitas. Hay muchas decisiones que Fidel tomó desde su oficina o desde otra provincia donde acudió el primer secretario de Granma, el principal dirigente del partido en la provincia, y se elaboraron muchos proyectos. Hoy mismo ponemos a la gente a buscar quién es el artífice del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Fue Fidel, que solicitó la presencia de un grupo de bayameses en La Habana en marzo del 59 y elaboró todo un proyecto para construir el Hospital Carlos Manuel de Céspedes. La carretera que une a Bayamo con Las Tunas por la zona de Cauto Embarcadero. Todo el mundo sabe que para viajar había que irse a Holguín y atravesar Puerto Padre y todo para llegar a Tunas. Y es la obra de la revolución, es un proyecto de Fidel pedido por los bayameses en marzo del 59 que hizo posible que se contara con ese puente ingeniero también moderno
un reto para la década de 1970, porque se inaugura en mayo de 1971, cuando se inaugura la comunidad de Vado del Yeso. Y todo eso es Fidel, pero no por una visita de Fidel, sino por despachos personales con los máximos dirigentes de las organizaciones de estos territorios que conforman la provincia de Granma. Por estar al tanto desde la distancia de lo que debía hacerse en Granma. Constantemente. Entonces, ese es otro elemento que los historiadores tienen muy presente. Una atención priorizada de parte de nuestro comandante en jefe, al cual le agradecemos muchas de estas obras que tiene hoy nuestra provincia de Granma, pero también los jóvenes y los niños le deben mucho a Fidel por haber abierto todos estos programas de la revolución, por haber dado la educación gratuita que goza nuestro país y, por supuesto, tenemos ahora nosotros el deber de cumplir con su legado, con su ideario. Para eso quisiera entonces que Edilberto nos ampliara cuáles son las acciones que tiene prevista la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio para dar continuidad y hacer gala y honor a la presencia de Fidel. Bueno, nosotros desde la organización considero que el reto es bastante grande, a partir que no solamente son las generaciones actuales, sino las generaciones futuras, que nos corresponde desde la organización y nuestro sistema de influencia, en primer lugar, ordenar cómo de una manera más práctica, más viable, podemos hacer llegar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes el estudio de la vida y obra de nuestro comandante, y lo más importante, que en cada una de las cuestiones que desde la organización estemos organizando, le demos salida al ideal y al pensamiento de nuestro comandante jefe para tenerlos como referente no solamente de los jóvenes granmenses y cubanos, sino del pueblo de manera general. A partir de seguir incrementando la visita a sitios históricos relacionados con nuestro comandante jefe, viviendo la historia desde la experiencia propia de nuestro comandante en nuestra provincia, considero que son de los elementos más importantes que puedan contribuir a continuar fortaleciendo el estudio de la vida y obra de nuestro comandante en jefe. Tenemos que, cuando digo más práctico también, a partir de las redes sociales tenemos que seguir insistiendo con DESOF, con la propia Universidad de Granma, de seguir incluyendo como opciones desde el punto de vista digital también, que den a conocer la vida y obra de nuestro comandante en jefe, a partir también de la divulgación de las principales cuestiones enaltecedoras de nuestro comandante jefe, a partir de las redes sociales también, son de los retos y de las proyecciones como tal que la organización y nuestro sistema hoy de influencia está involucrado en función de darle salida y de visualizar de verdad la importancia que reviste Fidel para los jóvenes granmenses y para los jóvenes de Cuba. Muchísimas gracias, Edilberto. Pues ese es el compromiso de los niños, de los jóvenes, de los adultos, todas las generaciones de cubanos que le debemos ese honor, a quien honor merece, como decía el apóstol, nuestro máximo líder, que nos supo guiar por el camino seguro de la victoria. Así nos vamos despidiendo ya por hoy de esta revista especial dedicada al aniversario 93 del natalicio de nuestro máximo líder, Fidel Castro Ruz, agradeciéndole a nuestros panelistas, al máster en ciencias Ludín Fonseca García, también a Aldo Daniel Naranjo, historiador miembro de la Unión de Historiadores de Cuba y su representante en la provincia de Granma, y también a Edilberto González, representante en esta ocasión de los jóvenes, la vanguardia juvenil comunista de nuestro país. También a todos los invitados que nos han acompañado hoy en esta revista especial en que seguimos celebrando, festejando y también recordando a quien tanto hizo porque nuestra provincia y nuestro país estuvieran en el mundo como somos, una estrella que irradia luz hacia todos los continentes. Muy buenas tardes.